Bueno, bienvenido Walter, un gusto tenerte acá en The Supply Chainers. Vamos a tener una entrevista respecto a cadena de suministros específicamente, pero evidentemente basada en tu experiencia, ¿no? Que es lo que queremos explotar y sacarle el mayor jugo posible. Exactamente, Pablo, gracias por la invitación. Un gusto volverte a ver y bueno, esta vez en este formato que creo que va Sí, a ser interesante para los dos. exactamente. Bueno, quisiera que nos respondas, ¿cuál ha sido tu punto A de inicio? ¿A dónde has llegado ahorita? Y en el camino, ¿cuáles han sido tus puntos claves que has tenido, ¿no? Bueno, esa es una pregunta general que nos va a llevar por muchos lugares donde te van a saltar curiosidades, pero para entender un poco del camino que yo he venido haciendo en mi vida profesional, para mí es clave el momento de graduación del colegio, cuando tenía que decidir qué iba a hacer de aquí en adelante. Y yo me considero una persona muy curiosa. Quería abarcar la mayor cantidad de temas posibles. No me veía enfocándome a profundidad en algo. Y a la vez, siempre he sido una persona como muy testaruda en algunas cosas. O sea, mis peores calificaciones en el colegio eran matemáticas, física y química. Y dije, Igual voy a ser ingeniero. tal cual, yo dije, esto ha sido por circunstancias de la vida, pero me llama la atención y no me voy a limitar por los resultados que haya tenido en el pasado, que como te digo, por X o Y motivos. Decidí estudiar la ingeniería, pero no tenía muy claro en qué profundizar. Y allí empieza un poco algo que se va a vincular a toda mi carrera profesional. Y me decido por la ingeniería industrial y de sistemas, que termina siendo un campo muy amplio, donde abarcas Mm. prácticamente todo, o sea, muchos campos de la ingeniería, Es pero ninguno a profundidad. como la ingeniería de los indecisos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y empieza ahí un camino que para mí me marcó, porque esta curiosidad yo la lograba saciar en algún punto con las cosas que vi en la universidad y otros temas que me interesaban más, me daba el contenido suficiente para que yo pueda seguir aprendiendo. Y bueno, esto a lo largo de todos los años de universidad ha ido forjando de cierta manera mi carácter y un poco lo que ves a lo largo de toda mi carrera es esto, ¿no? O sea, he tratado de pasar por industrias completamente diversas. Soy una persona que necesita constantemente retos nuevos. Estoy siempre buscando entender qué hay en otras industrias. Entonces, claro, mi movimiento a lo largo de las diferentes empresas por las que he pasado han seguido reafirmando esta característica en mí, que es donde pongo el ojo y me genera curiosidad, es donde empiezo a picar más y así voy avanzando, ¿no? El punto en el que estoy hoy, no te puedo decir si es uno más o si será el punto definitivo. Creo que al final uno entiende la historia solo cuando la ve hacia atrás. Entonces Claro. yo sigo tratando de incluir puntos en la vida y estoy seguro que en algún momento todos se van a ir uniendo de la manera correcta y como tiene que ser. O sea, tal vez estoy dejando mucho para el destino, pero como me considero un optimista, sé que todo, Todo va a ir bien. todo va a ir bien. Sí, sí. No, y la verdad ahí yo noto algo que la tenías clarísima desde un inicio. Porque generalmente, o sea, bueno, sí, tal vez industrial es la ingeniería de los indecisos o como querramos decirlo, pero de todas maneras tú estabas muy decidido a hacer las cosas, ¿no? Y, Totalmente, sí. y se ve, digamos, acá que tú tenías una experiencia, o sea, internacional en este sentido, porque tu casa de estudios es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, supongo que para apuntar a eso ya lo tenías muy preparado desde cierto tiempo. Sí, sí, bueno, al momento decidir irte afuera es un tema complicado, o sea, trae muchos retos, que bueno, creo que no son el foco de esta entrevista en este momento, pero el momento en el que decido salir es para buscar una nueva realidad. Y uno de los motivos por los que intento enfocarme en un país latinoamericano con una educación potente es porque veía que la realidad de México es una realidad muy similar a la nuestra. Sobre todo si uno se pone a analizar el tema de industria y ahora que ya tengo un poco más de experiencia en temas logísticos y temas varios, te puedes dar cuenta de que a pesar de la distancia que existe entre ambos países, yo consideraría que la similitud entre México y Bolivia es, salvando diferencias lógicamente, es muy amplia.
Entonces, en ese sentido, creo que fue un acierto, porque yo nunca quise separarme por completo de la realidad boliviana. O sea, una de las cosas que me va a marcar siempre es ser de aquí y siempre voy a tener la idea de apoyar o aportar en algo a la industria o a lo que se venga haciendo en el país. Entonces, al momento de irme a México, no me despego de Bolivia y empiezo a analizar la industria con este ojo crítico de siempre estar viendo, aquí estas cosas se hacen así, vamos a verla, ¿Qué puede hacer en Bolivia? qué puedo hacer en Bolivia exactamente. Y bueno, definitivamente creo que eso a mí me ha dado aprendizajes impresionantes, invaluables, y creo que las posiciones por las que he pasado también han sido aportes interesantes, ¿no? Claro, ya que ahí vemos de que tu primera experiencia profesional es en PepsiCo, ¿no? Como tal. Exactamente, bueno, en PepsiCo, en la parte yo estuve trabajando en la parte de alimentos, que bueno, es una industria enorme en México, y empezar a entender ahí cómo funciona el tema de la distribución de los productos, que es un formato muy similar al que se maneja aquí en Bolivia, ¿no? Uno muchas veces tiende a pensar que en países más grandes los formatos empiezan a ser distintos o la manera de hacer logística es distinta. Pero bueno, cuando me tocó empezar a analizar los temas de distribución allá, yo veía que realmente la tienda de barrio en México es un formato, bueno, es el formato más grande que hasta en ese momento atendíamos, ¿no? Y ver cómo una empresa multinacional con operaciones en México desde hace muchísimos años atacaba problemas logísticos, te abre los ojos. Tú dices, esto tranquilamente lo podemos implementar Claro. en Bolivia, ¿no? Y es algo muy similar acá, digamos, porque igual tenemos la tiendita de barrio, ¿no? Es algo muy interesante porque al final eh, nosotros como un área logística o hablando desde el punto de vista de supply chain, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cliente, ¿no? Eh, una conversación muy graciosa que escuchaba alguna vez era cuando nos preguntaban, ¿y ustedes desde supply chain, qué les haría la vida más fácil? Que me pidas un producto en un formato y que te lo entregue en un punto. Eso realmente, ¿no? Como tu sueño como una persona en supply chain, o sea, voy a poder hacer la coordinación perfecta. Y obviamente es algo que no va a pasar jamás. Y cuando te vas dando cuenta de eso, dices, mientras más conocimientos tome del exterior y mientras, o sea, y no me refiero al exterior del país, sino del exterior de la empresa, del exterior de tu entorno, mientras más conocimientos yo vaya absorbiendo, voy a ser una persona más versátil, voy a poder pensar en soluciones que actualmente no están implementadas, voy a poder darle un giro a algunos negocios. Entonces, yo creo que el hecho de haber estado en el extranjero, en este caso, me aportó mucho eso, ¿no? Me aportó mucho esa visión de entender negocios similares, pero en magnitudes distintas. Claro, buenísimo. Si vamos, entramos a lo que sería el campo de la dinámica de la cadena de suministros. Podemos ver en este punto de que realmente hay muchos aspectos los cuales afectan a esta cadena, ¿no? Podemos ver aspectos sociales, culturales, podemos ver hasta incluso coyunturales, políticos, como lo que último que ha sucedido en Bolivia ahora, ¿no? Cómo ha afectado tal vez ciertas cadenas. ¿Qué tú te has llevado de mayor enseñanza en toda esa experiencia respecto a cómo afrontar una dinámica variable de la cadena de suministros? Bueno, este tema realmente es un tema del que podemos hablar muchas horas. Yo creo que cuando veía en algunos cursos el tema de una cadena de suministro resiliente, ¿no? Se te habla mucho de esto, que tienes Exacto. que tratar de pensar en todas las variables. Definitivamente hay ejercicios que los puedes hacer y puedes estar preparado para muchos temas, ¿no? Pero van a haber siempre outliers que te van a sacar del juego. Esto que menciona, los hechos sociales que pasaron hace poco aquí en Bolivia, yo creo que es muy difícil que una compañía o una empresa pueda tener un plan para combatir con esto, pero es la realidad. Entonces, al mismo tiempo, la situación en Bolivia se empieza a volver un poco difícil porque no estamos aislados del mundo. Entonces, tener la capacidad de negociar con tus proveedores, de explicar las situaciones, tener contratos más abiertos, tener la flexibilidad en ciertos casos, te puede ayudar a no fracasar en momentos complicados, pero creo que, bueno,
siempre, siempre dentro de algunos límites, ¿no? Exacto. Que es Siempre, la realidad. que es la realidad, sí. Ujú. Ahora, yo me pongo a pensar que dentro de la cadena de suministro, muchas veces perdemos un poco de vista que ya hay sistemas completamente integrados a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es algo que yo aprendí en la industria minera cuando yo trabajaba allá. Y nosotros, digamos que estábamos viendo dos planos distintos, si quieres. Eh, como, como te lo puedo explicar, es un plano es el plano interno dentro de Bolivia, donde nosotros teníamos obviamente unos precios de minerales favorables, donde nosotros queríamos explotar la mayor cantidad de minerales como compañía, con todo el sentido del mundo. Y eso hacía que nuestra cadena de suministro tenga que cambiar completamente y ser 100% flexible en el tema de insumos, en el tema de repuestos, en el tema de herramientas que necesitábamos para lograr nuestro objetivo. Y sí es algo muy desconcertante para proveedores de afuera cuando tú no puedes explicarles ¿Por qué necesitas esa flexibilidad? exacto por qué de un momento al otro tus requerimientos se han disparado, por qué de un momento a otro lo que tú tenías proyectado ya no vale. Es algo desconcertante. ¿Podríamos decir que esa es una realidad muy coyuntural de Bolivia o tú lo has visto tal vez en otra parte de, de- de- de tu experiencia en el mundo, ¿no? Creo que es algo que se ve en todas partes del mundo, pero una diferencia fundamental es la magnitud del mercado boliviano. En los otros países donde tú ves que, bueno, tu industria es una industria que prevalece, o sea, es una industria de una magnitud considerable, siempre van a haber proveedores que estén dispuestos a ser flexibles y a contentarte porque representas un negocio muy importante para ellos. Y necesitan vender. Exactamente. En el caso de Bolivia tienes esa pequeña variable de que no somos una economía masiva per se, o sea, no vamos a moverle la aguja a muchos de los proveedores o a muchos de las empresas con las que trabajas. Entonces, Pasamos ahí, como una prioridad B. exacto, y tienes que adaptarte a eso y tienes que ser capaz de expresarte a tiempo y de dar la visibilidad necesaria y de trabajar con proveedores que te den esa flexibilidad a pesar de que tú como cliente quizás no seas el monstruo de cliente que tengan en otros países, ¿no? Entonces, ese es un reto adicional que yo veo aquí en Bolivia. Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, creo que nos hemos adelantado un poquito, pero ahí repasando lo que sería tu experiencia profesional. De PepsiCo, Sí, ¿qué es lo que viste para volver a Bolivia? Supongo que se basa en el principio que decías de que siempre pensabas en Bolivia. sí, 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 sí. O cuál fue el motivo para retornar a Bolivia. O fue el hecho de la posibilidad que tenías, porque evidentemente tú ganaste un programa, el cual es de talentos industriales. Sí, menudo nombre ese, pero bueno, Y coméntanos un poquito sobre tu experiencia en eso, ¿no? a ver, el tema de PepsiCo es una industria apasionante. Estuve muy metido en el tema de cambiar el road to market en los centros de distribuciones en México. Y la decisión de volver a Bolivia fue un tema entre, no sé si calificarlo como un tema patriótico o que simplemente ya eran demasiados años fuera y ya extrañaba estar aquí. Entonces empecé a poner los ojos en Bolivia. Tenía ya vista la siguiente empresa en la que quería trabajar. Fui buscándolo un par de meses antes. Y el momento que se da la oportunidad no la pienso dos veces, ¿no? O sea, digo, este es el momento. Si quería volver a Bolivia, quería volver a una industria de consumo masivo. Quería volver a una industria de consumo masivo que tenga presencia internacional. Esas eran mis dos principales prioridades. Y este tema de la presencia internacional, te la digo porque no, no creo que dentro de una empresa familiar las cosas sean muy diferentes, pero siempre quise tener esa perspectiva de poder salir a otros países y mantenerme aprendiendo con nuevas tendencias y nuevas tecnologías, que creo yo a veces pueden ser un poco más complicado cuando las empresas no tienen presencia internacional. Entonces, Ujú. bueno, esos fueron los principales motivos que me llevaron a volver. Volví encantado. Te hablo un poco más ya de la experiencia de volver aquí.
fue un shock. O sea, creo que la cultura de las dos empresas era muy distinta y eso fue lo que más me mm, tardó en adaptarme. Pero finalmente creo que cumplí otro check, hablando un poco de lo que te decía, de que a mí me gusta ver algo general y especializarme en diferentes cosas, porque el momento en el que vuelvo, ya no estoy tan vinculado a los centros de distribución y a la parte de coordinación desde el centro de distribución hacia el hacia el mercado, mercado. sino entro en la parte de coordinación de la parte industrial. Entonces empiezas a ver todo el tema de logística primaria. Exactamente. Entonces es como empieza a En cubrir. secundaria y vuelves a primaria, digamos. O Exacto, sea, como ampliar tu perspectiva sobre la cadena de suministros. exactamente. No lo podía haber dicho mejor. Y es algo que a mí me complementó muchísimo como profesional. Creo que cuando estaba viendo los temas desde el centro de distribución hacia la parte de ventas, eh, tienes muchos retos y es muy interesante, pero ver todo el eslabón anterior te termina de hacer entender cuál es el negocio como Completo. tal, ¿no? El tema de empezar a ver inventarios, el tema de empezar a ver tiempos de entrega, el tema de empezar a coordinar lanzamiento de productos nuevos, la fabricación de los mismos, empezar a meter un poco más el dedo en la parte de finanzas, que para mí es una pata fundamental de la cadena de suministros y creo que dentro de mi carrera profesional mi aprendizaje mayor se da aquí. Porque bueno, acá empiezo a ver el tema financiero, que a veces voy a, voy a hablar en nombre de muchos de los que estamos en la industria, dejamos esa pata financiera un poco de Al lado, ¿no? aire, ¿no? Exacto, es como yo estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo con mis cronogramas, con mis envíos, con mis pedidos, eh, pero a gran nivel lo que se ve son los números y la parte financiera. Entender eso, entender que como cadena de suministro nosotros somos una pieza fundamental dentro de las finanzas de una empresa, empezar a entender un poco el tema de capital de trabajo, cómo es que tú desde desde la pata de cadena de suministro puedes darle mayor flujo a la empresa, ayudar a que ellos tengan dinero para invertir en cosas diferentes que ayuden al negocio, te pone una camiseta distinta, te empiezas a ver las cosas con otro enfoque. Y creo que ahí es donde se empieza a abrir mi interés a esa parte, que creo que es fundamental. Creo que ahí sería en este punto clave. Luego vamos a comparar lo que es primaria con secundaria, hacer una comparación más adelante. Pero sería interesante que nos comentes cuáles eran las funciones que tú cumplías en esa posición que llevabas, ¿no? Claro que eso nos va a dar un panorama de cuál era realmente el impacto de tu puesto, lo que hacías y cómo podías llegar a ese punto de generar ese impacto financiero, ¿no? Mira, esta función es muy interesante. Era una función híbrida, era una especie de controller financiero para las diferentes plantas de producción en Bolivia. Y al mismo tiempo era una pata muy importante de coordinación entre las diferentes áreas dentro de la compañía. Es decir, si quieres, para llamarlo de una manera más fácil, yo era un representante del área industrial que estaba coordinando constantemente con el área de ventas, de marketing, de abastecimientos. Entonces era un poco un rol bastante cambiante y era un híbrido. Pero bueno, estas eran las funciones, el tema financiero y de coordinación con el resto de las áreas. No, perfecto. Buenísimo. En este caso, ¿cuáles tú crees que eran las mejores prácticas para poder realmente lograr ese impacto financiero que tú nos comentas? Mira, es una buenísima pregunta. Creo que me ha tocado ver de todo en las diferentes plantas en las que íbamos analizando. Y hay un pequeño paréntesis, perdón, para también demostrar, digamos, la envergadura del puesto. Creo que sería bueno decir cuál era el alcance del mismo, porque el hecho de que, o sea, ver una planta, controlar los costos de una planta es muy distinto a empezar a controlar varios e interactuar entre esas distintas plantas, ¿no? Correcto. Bueno, eran todas las plantas de cerveza de Bolivia y las de gaseosas también. Bueno, era un negocio bastante grande y en un inicio estábamos a cargo de ver las de Perú y las de Ecuador. O sea, eran en total 10 plantas a las que les hacíamos el seguimiento. Eh, Ahora, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, era muy interesante ver cómo
plantas que tenían una metodología y que conocían muy bien su proceso, el tema financiero era un espejo de lo que de lo que sucedía. O sea, uno podía identificar fácilmente una planta que estaba bajo control cuando hablaba con los gerentes de la planta o con los encargados de la planta, que era gente que estaba muy enterada de todo lo que estaba sucediendo allá, y tú veías las finanzas, hablabas con ellos y era una historia que estaba completamente entrelazada, y es así como deben ser las finanzas, ¿no? Y en un principio eso es lógico, pero luego te encuentras cosas completamente diferentes. Luego, no es que existían plantas descontroladas, simplemente habían procesos que tal vez no estaban del todo entendidos o procesos que no estaban del todo bajo control, que te generaban variaciones financieras y ser un poco ese enlace entre la gente de operaciones de la planta y de la gente de finanzas es muy importante, es traducir, a mí me gustaba verlo como dos idiomas distintos. El idioma de la operación, cómo lo traduzco yo al idioma de los números de las finanzas. Y es algo que me costó muchísimo trabajo porque yo venía desde la parte más operativa. Empezar a hablar en términos financieros, a veces uno cree que, bueno, el tema financiero, te haces un curso y ya está. Es mucho más complejo, tiene una lógica interesante, o sea, y hacerte entender en ambos campos. Yo creo que es lo que te puede dar el diferencial para empezar a hacer que las cosas sucedan y tengan un gran impacto. Sí, exactamente. ¿No? Y en este sentido, yo veo ahí algo. Muchos hablamos de indicadores. Es muy famoso la frase de Deming, ¿no? De que lo que no mides no lo puedes mejorar, ¿no? En este sentido, nosotros, o sea, medimos un proceso. Pero ¿cómo realmente podemos hacer de que esta medición se refleje financieramente? O que más bien este indicador sea tan saludable que pueda ser un reflejo de las finanzas. Porque, como tú mismo lo dijiste, operación solo ve los números, los indicadores, o sea, del proceso, no sé, pues, cantidad no sé, de hectolitros producidos o cosas así, digamos, horas invertidas y cosas así, ¿no? En cambio, finanzas solo ve costos. No le interesa si has producido hectolitros, no le interesa cuánta gente has metido, no le interesa si, no sé, pues, qué variables has utilizado para mejorar tu productividad. En este sentido, ¿cómo podemos hacer de que realmente esto sea un espejo? Bueno, es una pregunta clave. Te prometo que si supiera la respuesta estaría escribiendo un libro. Pero bueno, ¿cómo te has acercado a eso? Digamos? Claro, yo creo que la parte clave y la forma en la que mejor se ha podido expresar esto ha sido estar metido en ambas partes. Hay una frase, bueno, más una frase, yo como trato de definirme como profesional es, tienes que ser una persona, considero yo, empática. Tienes que tener la capacidad de ponerte en los zapatos el de operaciones como en los zapatos del de finanzas. Y yo he tenido la suerte de estar metido en la parte de operaciones un tiempo. Cuando yo regresé aquí a Bolivia estuve metido en planta. Entender el mundo de operaciones desde piso, entender cómo son los procesos ahí, me daba una capacidad de decir, ok, esto que yo lo he visto, que sé cómo sucede, tiene este impacto en dinero, en finanzas. Pero solo ha sido el momento en el que tomé la posición relacionada a finanzas, en el que pude unir estos puntos, ¿me entiendes? Entonces, es un poco lo que te decía yo al principio de la entrevista, que a veces tú vas tomando diferentes acciones, vas tomando diferentes puestos, sin saber qué es lo que te depara el futuro. Y en este caso yo creo que lo que me ayudó a mí en ese puesto a desempeñarme de una manera satisfactoria en ese puesto ha sido mi pasado operativo. Ahora, de ninguna manera quiere decir que esa sea la única forma de lograrlo. A mí me ayudó muchísimo tener el conocimiento in situ, haber estado metido por lo menos cierta cantidad de meses ahí, haberme embarrado las manos, como dicen, para entender esos procesos y luego entender la parte financiera para poder hacer este match y llegar al espejo al espejo financiero del que estamos hablando. Ahora, es verdad que cuando uno ve la parte financiera, entran temas que no necesariamente están relacionados con procesos duros, ¿no? Y yo creo que esa es la parte complicada, sobre todo para un ingeniero que viene de planta,
entender que de repente te puede pegar en el resultado financiero algo que se ha provisionado meses anteriores, en los que quizás tú no tenías mucho que ver o no estás relacionado a tu proceso. Esas son las cosas que bueno, uno va aprendiendo con la experiencia y al final de cuentas creo que no te podría decir una receta de cómo generar este espejo. Simplemente creo que la empatía en ambas posiciones puede Está. ayudarte a hacer entender ambas posiciones, ¿no? Hay un punto clave que yo veo en la posición que nos comentas. Necesitas mucha información y realmente de varias partes. Y siempre el mayor problema que tenemos varias personas que manejamos información es el hecho que no las proporcionen tal vez a tiempo o que no las proporcionen como tal. ¿Qué tú hacías, digamos, para lograr esto? Porque al final de cuentas, tal vez no tenga nada que ver con el hecho de que algo técnico, lograr un resultado más de proceso del puesto, pero sí es parte de, digamos, es el inicio. Sí, bueno, a ver, ahí hay algo muy vinculado y es algo que tocaste en la entrevista anterior. Yo creo que al final la fuente de información fidedigna y la fuente de información que más te va a servir es la persona en el puesto, ¿no? Nosotros teníamos sistemas de información sofisticados que nos daban información en teoría en tiempo real, pero al final de cuentas la gente que está en las posiciones en las plantas era la gente que te daba la información útil y la información que tú necesitabas, ¿no? Ahora, esto es algo que si tú empiezas a ver las tendencias mundiales, es una pata que poco a poco se debe ir cerrando. O sea, yo creo que en ese momento, en la posición, para mí era fundamental la comunicación con la gente en las plantas. Y esa comunicación me ayudaba a poder cerrar un mes de determinada manera o explicar los números financieros de determinado periodo. Eh, Sin embargo, creo que la industria hoy en día está caminando a pasos agigantados hacia información mucho más certera, mucho más veraz y lo puedes ver desde dos puntos de vista, te puede gustar o no te puede gustar, pero los beneficios que te da de tener información fidedigna guardada en un sistema sin la necesidad de la subjetividad de una persona son enormes, esos beneficios son enormes. O sea, voy a saltarme un poquito, pero te hablo del tema de inteligencia artificial. O sea, tú vas a aplicar un algoritmo de inteligencia artificial, necesitas tener información fidedigna en el sistema cargada oportunamente y de cierta manera que sea confiable, lo más confiable posible, ¿no? Eh, Ahora, ¿es esto factible? Ese es el otro punto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente puedes tener esa información así? ¿Cuánto te cuesta tener esa información así? ¿Cuánto vas a invertir en gente que esté al Generando la final genera información. exactamente? Entonces, te respondería en dos partes. La primera es, yo lo he logrado a través de la comunicación fluida, de tratar de hablar con la gente la mayor cantidad de veces posible o qué sé yo, de estar muy en contacto con el equipo. Pero creo que eso es algo que va a ir cambiando eventualmente y que en muchas industrias ya lo está haciendo. En el momento de que la información se ponga en línea. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿Tienes ahí alguna anécdota quizás? bueno, es una anécdota reciente, es una anécdota que me ha pasado hace muy poco. Y bueno, te la comento muy rápido, ¿no? Claro que sí, Estábamos en no la hay etapa problema. de definición de nuevos targets para la cadena de Si suministro. entras en detalle no hay problema, porque Bueno, ahí vamos a ver varias cosas seguro. está bien, ese era un tema de, bueno, vamos a entrar en detalle, vamos a definir los Ujú. targets de los nuevos lead times Bueno. de una cadena de suministro, ¿no? Es una cadena de suministro global donde tienes Ujú. diferentes rutas aéreas y marítimas, etcétera. Bueno, y en un inicio hicimos un análisis de todos los datos que teníamos disponibles y, claro, nos sale un set de targets donde teníamos definidos ciertos parámetros. Y empezamos a ver esa información y decíamos, a ver, nosotros hemos sacado esto netamente de la base de datos, hemos aplicado un modelo estadístico y nos ha dado estos resultados. Y el momento que nos ponemos a analizarlo y podemos saber, esto tiene sentido, ¿por qué estaríamos definiendo estos targets de X o Y manera? Nos damos cuenta de que en realidad una pequeña diferencia en el sistema, o sea, es algo muy técnico, nos estaba tergiversando por completo los números. Entonces,
es como te digo, el tiempo que deberíamos habernos tomado en determinar estos objetivos se multiplicó por 5, porque esa información que nosotros creíamos tenerla fidedigna y tenerla bien, era una información que necesitaba una depuración muy profunda. Pero, claro, ¿en qué momento te das cuenta de eso? O sea, nosotros como compañía estábamos seguros que teníamos la información. Y de hecho, claro, nosotros comprometimos los plazos de entregar estos nuevos targets en un tiempo bastante corto. Decíamos, la siguiente semana te lo entrego porque yo ya tengo una base de datos en línea, todos mis datos se actualizan automáticamente y esto va a salir en 2 patadas. Y el momento que empiezas a realmente ver qué está pasando, te juegan esta mala pasada, donde tienes que revisar nuevamente y te das cuenta de que, bueno, parecía que todo estaba en línea, que todo estaba bien, pero tienes que dar una segunda Una revisión, segunda ¿no? revisión. Sí, sí. En este caso, ¿cómo tú puedes detectar o qué enseñanza te deja para poder evitar esto a futuro, ¿no? Creo que como gente de la cadena de suministro, una pata que es fundamental es la parte de estadística. Cuando yo analizaba o cuando estudiaba la estadística en los diferentes cursos en la universidad, en la maestría de la parte estadística, sí le daba cierta importancia, pero no era, digamos, mi pasión. Y ahora con estos casos existe una cantidad disponible de datos increíble, Sí, increíble. ahora es Y bruto. la capacidad que tiene que tener la persona que esté a cargo de analizar una gran cantidad de datos, sintetizarlos, analizarlos, es fundamental. Y en eso la estadística es clave. Entonces, yo creo que una buena recomendación es tener una pata fuerte de estadística, nunca olvidarte hacer chequeos que te validen los datos que tú estás mostrando. Siempre, bueno, yo en esta parte soy muy ingenieril, o sea, confío mucho en el feeling y algunas cosas sí las hago desde sensación, pero revisar el número y revisar el número, porque a veces Ujú. te puede salir una sorpresa desagradable, ¿no? Tal vez ahí tienes como ya no sé, un proceso o algo así, digamos, voy a utilizar esto para verificar esto, voy a utilizar esta otra cosa para verificar esta otra cosa, algo así. Sí, totalmente. Mira, yo soy una persona, contrariamente a lo que pensaría cualquier ingeniero que trabaja mucho con datos, yo soy una persona demasiado visual. O sea, tú me entregas una gran cantidad de datos y yo lo primero que quiero hacer es, me estoy imaginando en mi cabeza cómo los puedo visualizar, cómo los puedo poner gráficamente en mi cabeza. Hoy por hoy hay una cantidad de softwares que te ayudan muchísimo en esto, pero el momento en el que yo los pongo gráficos, y es un poco así el proceso que te describiría, es mi punto número uno es visualizar. Visualizo los datos, trato de entender tendencias, comportamientos, outliers, o sea, son cosas que muchas veces a simple vista las identificas muy, muy rápido, pero cuando trabajas con una gran cantidad de datos se te pueden pasar, ¿no? Es Entonces, verdad. bueno, mi paso número uno es Visualizar. visualizar y mi paso número dos es meterte en los datos y, bueno, hacer validaciones, ¿no? Son cálculos sencillos que te pueden dar un entendimiento muy, muy rápido y muy fácil de los datos. La desviación estándar, ver cuán dispersos están tus datos, si tienes alguna distribución que explica el comportamiento de estos datos. Ese sería un procedimiento estándar que te podría decir para analizar la información, ¿no? Como tu validación favorita, el hecho del ajuste a la distribución, digamos. Claro, la famosa distribución normal, Ya. que, bueno, es de las que más ves cuando tienes, bueno, una circunstancia normal, obviamente, pero al final de cuentas te puedes encontrar con muchas sorpresas. O sea, lastimosamente en la vida profesional no es como en muchos textos de supply chain te lo ponen, ¿no? Y te dicen, tus entregas van a seguir una distribución normal y ves una campana perfecta y tú dices, sí, quiero un 95% de De service confiabilidad. level, ¿no? Y no, muchas veces no es así y me ha tocado saber fraccionar a esto, ¿no? Exacto. Eh, Hay una consulta. Bueno, veo que en la posición que estabas realizaste muchos ahorros. sí. Y uno dice, ¿y cómo, digamos, analizando datos, uno genera los ahorros? ¿No? Porque tal vez son cosas que
uno pues puede ver en cancha y que realmente ya reflejándolos en algo financiero recién puede generar un ahorro. Uno conoce ese como el camino tradicional, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, cómo lo viste tú a través de los números para poder realmente generar un impacto en tema planta, ¿no? En tema operativo. Bueno, el tema de los ahorros es un tema que implica, implica demasiados factores, ¿no? El tema de los ahorros que se han conseguido, que he logrado conseguir a lo largo de los proyectos que he ido dirigiendo o en los que he participado, siempre han involucrado equipos multidisciplinarios, eso en primer lugar. Ahora, la forma de conseguir ahorros es conseguir sinergias dentro de la empresa. O sea, yo creo que ningún ahorro se puede conseguir si piensas en un área como un silo, porque si tú piensas en un área aislada, puede que consigas ahorros tú, pero que le estés trasladando esos costos A otro a lado. otra área. Entonces, aquí el tema del Sales and Operations, del SIUP, que Ujú. es algo que también estábamos hablando hace un rato, es algo fundamental. Y ahora, como una tendencia mundial, uno ve en otras compañías, como la gente a cargo de estas áreas está dejando de ser gente auxiliar. O sea, hay compañías que están dándole protagonismo y le están dando la iniciativa a los encargados de las Sales and Operations, porque justamente entienden que una visión integral de Es todo el necesario. negocio es lo que te va a dar ahorros reales, ¿no? Ujú. Te digo, los ahorros que hemos conseguido nosotros, yo no te pondría ninguna excepción. Todos se han dado con el trabajo en conjunto. Entonces, es un trabajo de cerrar, primero empezar a ver los presupuestos, entender qué es lo que se ha presupuestado. Ese es el tema financiero. Ahora, si te lo traduzco al tema operativo, es, ok, cuáles son los intereses del área, ¿no? Del área de abastecimientos. Bueno, ellos tienen ciertos targets que cumplir. Entonces, si tú vas uniendo eso de la mano en todas las áreas, puedes encontrar oportunidades donde todos salgan ganando. Entonces, metodologías siempre van a haber. Ahora, el tema de ahorro yo siempre lo vincularía a un trabajo En en conjunto. conjunto y a encontrar sinergias dentro de la compañía. Wow. Lindo que tocas el tema de Sales and Operations. ¿Cuál crees tú sería clave para tener una Sales and Operations saludable? Incluso quisiera que nos explicaras un poquito más de qué tú entiendes sobre eso. A ver, bueno, el tema de Sales and Operations me parece fundamental. Hoy en día creo que un poco el rol de esta entidad que se genera en las diferentes compañías cada vez tiene más importancia. A ver, yo creo que tiene que ser una instancia de confianza plena y al mismo tiempo creo que tiene que tener un liderazgo fuerte a cargo. O sea, en base a mis experiencias pasadas, creo que muchos de las deficiencias o de los defectos que he podido encontrar en instancias de Sales and Operations poco maduras es que entran áreas con posiciones encontradas, donde a veces es difícil encontrar el camino que va a tomar esa reunión. Y es difícil encontrar ese camino porque, bueno, no sé, a veces uno piensa que uno está tirando más para su lado, el otro para el otro, y ese conflicto de intereses hace que las cosas no vayan para adelante. Entonces, yo creo que esta tendencia mundial tiene un porqué, esta tendencia mundial de darle protagonismo y de tener a gente independiente, que no sea de un área, a cargo del Sales and Operations, sino una persona de Sales and Operations en la compañía que tenga un liderazgo fuerte y que tenga la capacidad de decisión, es algo que puede guiar y encaminar muy bien los procesos de la compañía, ¿no? Y para esto, la persona que está a cargo, me parece que tiene que ser una persona con experiencia En todas las en áreas. todas las áreas, correcto. Eh, Creo que ese es el camino que están escogiendo muchas compañías. Creo que ese es el camino hacia el futuro. Hoy por hoy hay inversiones enormes en software que pueden ayudarte a Ujú. coordinar el tema de Sales and Operations. Pero bueno, yo te lo resumiría a esas tres cosas. O sea, si puedes incluir a una persona neutral, entre comillas, que te guíe este proceso de una manera firme y que tenga la capacidad de decisión, ese sería para mí el punto primordial. Después, obviamente, te añadiría que a esa reunión la gente trate de entrar con información actualizada, confiable y transparente. Yo creo que con esos puntos. Perfecto. Ahí para continuar, entrando un poquito sobre Sales and Operations, ¿cuál sería la agenda ideal que tú crees que esta reunión debería tener?
y cuáles son los elementos de entrada y salida eh, ideales igual para la misma. Claro, bueno, normalmente con lo que se inicia es una revisión del forecast, es entender, bueno, qué es lo que nos están pidiendo producir, ¿no? O sea, una parte fundamental que articula las operaciones de la empresa siempre va a ser el forecast. O sea, esa es una herramienta que tiene la parte de ventas con la parte de supply chain, a la que hay que darle muchísimo, muchísimo foco, ¿no? Entonces, llegar con un forecast puede ser suficiente, pero ahora se están dando pasos un poco más allá. Ahora, si tú buscas en la literatura actual de forecasting, muchos autores empiezan a meterse en el tema de un forecasting consensuado. Entonces, entrar con un forecasting consensuado te puede dar un paso Adelantado. gigantesco, ¿no? Para entrar a una reunión con algo que ya está un poco más avanzado. Y voy a hacer un poco un zoom en esto del forecasting Sí, consensuado. por favor, justo te iba a preguntar. Si no lo decías, yo te preguntaba, te prometo. Bueno, esto básicamente ¿Cuál es es, la diferencia, digamos, con un forecast normal? bueno, ese es el tema, ¿no? A ver, el forecasting consensuado es un procedimiento que se realiza antes de una reunión de Sales and Operations, donde diferentes actores dan su input del forecast. ¿Esto para qué? Porque creo que ya es un tema muy hablado, esto de que a veces la gente de venta prefiere pedir un poco más porque sabe que a veces se queda sin producto. La gente de producción dice, ahora yo le entrego un poco menos porque sé que siempre me pide de más, entonces esto no va así. Y la gente de finanzas viene y dice, pónganse serios, yo no quiero inventarios. Entonces al final, el tema de forecasting a veces termina cayendo del lado que jala más fuerte, ¿no? O bueno, de las necesidades, de las circunstancias en ese momento. El forecasting consensuado lo que hace es, paso número uno, te hace un promedio ponderado de lo que está forecasteando el área de ventas y muchas veces o sea, te da un valor, bueno, ponderado con un número más alto al input que da la gente de ventas. Recibe el input de la gente de la parte industrial y recibe también el input de la parte financiera. Entonces, si quieres, yo me lo imagino como una licuadora de números, donde metes números con diferentes pesos y obviamente te va a salir un valor que tiene ya un preacuerdo entre las tres partes, ¿no? Otra vez, yo lo que te digo, esto suena facilísimo, suena como, Sí. o sea, es La un, dos, aplicación es tres. distinta. La aplicación es durísima, la Justo te iba a aplicación es decir, durísima. ¿podrías aterrizarlo en alguna experiencia o algo que hayas tenido? Esto no, porque, bueno, te digo, esto es algo que he estudiado en la maestría y es algo que sin duda creo que en muchas compañías se está empezando a poner en práctica. De hecho, se están utilizando, como te decía, herramientas de software avanzadas que te generan este software consensuado, ¿no? Donde cada quien entra a una ventana, pone su input y sale un número ya de alguna manera digerido. Y le están añadiendo cada vez temas más complejos, es decir, yo te daba el ejemplo de un promedio ponderado. Además de esto, hay unos softwares que te están, además de dar el promedio ponderado de la persona dependiendo del área, te dan un diferente valor según la tendencia de años anteriores, de cuánta información tienes, de semanas pasadas, de eventos pasados. Otros softwares están ya utilizando inteligencia artificial para decir, para cruzar otro tipo de datos que no necesariamente va a ser un input manual de la gente, sino el fin de semana, si se acerca una festividad, si es que hay un feriado antes o después. O sea, es un tema que tiene muchísima tela para cortar y que lastimosamente Ujú. no tengo una experiencia en esto en específico. Sí sé la Ujú. teoría, no la práctica aún. Pero sí que tengo una experiencia en el tema de forecasting no consensuado. No, pero está muy bueno y eso, la verdad, reflejarlo, increíble, ¿no? Porque prácticamente lo que tú nos dices, vemos el hecho de que cada área ponga su cucharita, tenemos prácticamente lo que se genera es el efecto látigo, ¿no? En el Exactamente, cual sí. evidentemente se genera un desorden de la información y al final de cuentas empiezas a trabajar en base a información que no refleja la realidad o lo que necesitas y evidentemente te va a generar lo que es inventarios altos, el tema de faltantes, el tema de no cumplir tiempos y cosas por el estilo, ¿no? En este caso, digamos, ¿cuáles serían los ejemplos que ya has visto que, o sea, de forecast no consensuado que hayan ido en esta índole? ¿Y cuáles son las enseñanzas que tú ves a partir de tu experiencia para tratar de mitigar esto, ¿no? Bueno, el tema del forecasting no consensuado es algo que realmente
tristemente tengo mucha experiencia en eso, es lo que tú dices, ¿no? Entender que tú sabes que te llega un forecast que está completamente inflado porque está cumpliendo con targets de ciertos objetivos. Y el momento que lo recibes, tú sabes que tiene un 20% no sé, o un 10% de exceso, ¿no? Entonces, empiezas a tomar decisiones unilaterales y creo que ahí es donde se empieza a romper el esquema de sinergia en una compañía, donde se empieza a romper el esquema de eh, ver los procesos integrales, ¿no? Porque el momento en el que yo decido unilateralmente que te voy a reducir un 10% tu forecast, estoy quebrando algo o sea, estoy quebrando un canal de comunicación que debería ser formal, ¿no? Ahora, mi experiencia en eso es que al final uno, uno va a terminar actuando según los intereses del momento, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo único que te puede salvar de no caer en una catástrofe, estoy siendo un poco dramático, es tener gente alineada con la estrategia de la compañía. O sea, si en un momento de quiebre de comunicación entre dos áreas, las áreas empiezan a actuar unilateralmente y cada quien en sus objetivos de silo, yo creo que estás perdido. O sea, creo que en ese momento vas a tener problemas severos como compañía. Mi experiencia en este tema de forecasting es sí, muchas veces se actuaba unilateralmente, pero siempre primaba el pensamiento estratégico de la compañía. O sea, dentro de esas reuniones nosotros sabíamos que este forecast está inflado, tenemos que ajustarlo porque tampoco queremos dejar de lado nuestros objetivos individuales, pero primaba siempre un tema estratégico de compañía general, ¿no? Siempre la prioridad era, señores, estamos aquí para vender, ¿no? No para que mi área cumpla sus objetivos o esta otra área no cumpla los suyos. Ujú. Entonces, yo veo eso como algo fundamental. Creo que muchas empresas sobrellevan esta coordinación de alguna manera deficiente, entre comillas, entre áreas, gracias a tener una cultura fuerte de informar y de tener a la gente Levantar la mano a tiempo. levantar la mano y remando en la misma dirección, ¿no? De tener clara la estrategia. Tener gente con la camiseta puesta, como se le dice muchas veces, ¿no? Que al final eso es súper importante. Tocas estar en este tipo de reuniones y realmente podríamos, si lo vemos desde un punto de vista político, incluso podemos ver de que hay mucha lucha de poder, fuerza y contradicción, ¿no? Es muy Es intenso. súper intenso, e incluso hasta tal vez esto se desborda en el tema de ira o euforia. Es impresionante, o sea, Entonces, ahí, en ese punto, ¿tú cómo puedes lidiar con esto y tratar de cumplir tus objetivos, pero también sin tener la posición unilateral de afectar a los demás, ¿no? bueno, Y cumplir una dirección, evidentemente. yo creo que ahí lo que siempre va a primar es, bueno, tu criterio, ¿no? O sea, no creo que te pueda dar una receta en ese sentido. Lo que tú dices es realmente cierto. El tema político es algo que a mí me ha sorprendido. No lo estudias en ningún libro de supply chain y de repente entras a una reunión y tu accionar es completamente político. Es cómo dices las cosas, con qué seguridad muestras el número, o sea, en qué momento cedes algo para conseguir algo a cambio. O sea, es un tema súper interesante que no está netamente vinculado a la cadena de suministros. Ahora, Es parte de una habilidad blanda, digo. completamente. Negociación. Sí, lo tienes que negociar. Y es algo que me ha pasado y te puedo poner ejemplos de muchas Segurísimo. veces donde tienes que sacrificar uno de tus objetivos para ganar otro, ¿no? O sea, simplemente tú sabes que dentro del área industrial uno de tus objetivos es la disponibilidad de la línea de producción. Ujú. Y bueno, este mes tú sabes que la vas a sacrificar porque tienes que producir más volumen de un SKU que no estaba dentro del Ujú. forecast. Lo vas a hacer, pero obviamente también es una habilidad súper importante, este tema blando, este tema soft, de negociar y de ponerlo sobre la mesa y de decir, yo estoy sacrificando mi objetivo en este punto para que como compañía nosotros consigamos el objetivo global. Y estoy seguro que en algún momento alguien va a estar dispuesto a ceder un poco en algunos de sus objetivos para que tú logres el tuyo. Ujú. Y creo que es un poco como funciona en general la vida corporativa, ¿no?
Y la vida en Y general la vida en también. general es dar un poco ¿Tienes para alguna recibir. experiencia o alguna anécdota, quizás? Bueno, alguna en específico que me acuerde, no la tengo en mente, pero, o sea, te puedo decir 1 millón de veces cerrando el mes que la situación era así, tenemos que hacer un cambio de producto para satisfacer un forecast que hasta días antes no estaba reflejado. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué significa hacer un cambio de producto? Parar tu línea, hacer los cambios necesarios, seguramente arrancar a una eficiencia menor de la que tenías presupuestada y eso te afecta directamente en el objetivo. Y eso te puedo decir, o sea, no tengo un ejemplo concreto, pero te puedo decir que me ha pasado más de 15 veces a lo largo de esta posición. Y nada, al final hay que tener las prioridades claras, entender cuál es el bien común de todos. Al final el bien común de todos es lograr que se venda más, ¿no? Y Cuando ganar estás en una dinero. compañía. Y ganar dinero, efectivamente, al menor costo posible. Pero bueno, es un tira y afloje constante. Y yo creo que me voy un poco a la parte política, esta que estabas Está muy mencionando, bueno, está muy bueno. porque Si puedes ahondar en eso, sí, no, lo que pasa es que ahora que uno empieza a analizar las nuevas tendencias y los nuevos softwares que están saliendo, uno creería que a veces el software más innovador es el que mejores algoritmos tiene y más iteraciones te puede hacer y esto y el otro. Definitivamente sí, ese es un factor. Pero nosotros cuando analizábamos diferentes proveedores de software y decíamos, miren, este tiene una herramienta que es súper útil, y era esta del forecast consensuado, y tú sabes que o sea, la parte de esa herramienta es insignificante. O sea, a nivel de programación, a nivel de software, es simultáneamente y sin que nadie, o sea, sin que las otras áreas participen de este proceso, pongan el forecast al mismo tiempo, el mismo día, las dos personas. O sea, a nivel de software es insignificante, pero te o de digo, capacidad de procesamiento de datos, digamos. es Entonces, es insignificante, cualquier cosa. es cualquier cosa. Pero lo que esta herramienta te da es, ok, yo voy a hacer una Soluciones. caja negra y tráigame esto y yo te doy un número completamente objetivo dentro de los parámetros y esa es la solución, ¿no? Entonces, encontrar esas soluciones a los problemas políticos o a los problemas soft, creo que también es un punto clave dentro de la cadena de suministro hoy en día. Y te puedes sumar. Te puede sumar sin duda Me muchísimo. hace recuerdo esto a Gary Vaynerchuk, que él decía de que realmente el exceso de política está matando las empresas. Y en el momento de que se llega a eliminar esto, todos crecen, todos florecen, todos progresan. Entonces acá evidentemente podríamos llamar, digamos, no sé, teoría de Walter, el efecto de la caja negra, de cómo solucionar, digamos, un problema político de una manera eficiente con el manejo de datos. Claro, y a veces son soluciones muy sencillas, ¿no? Ujú. Simplemente no hay que perder de vista que las compañías están compuestas de seres humanos y los seres humanos tenemos temas, tenemos egos, tenemos orgullo, tenemos días buenos, días malos, entonces, bueno, hay que tratar de minimizar el impacto de todas esas cosas en la operación de una compañía. Al final, una compañía no tiene por qué sufrir si, no sé, si has tenido una mala semana y estás de mal humor y de repente tienes la jerarquía suficiente para imponer todas tus decisiones y hacer que las cosas vayan mal. O sea, minimizar ese impacto para mí es clave y es una de las cosas soft bueno, que impactan a la cadena de suministro y a las compañías en general. Buenísimo. Ahí tengo un tema más de forecast como para ir avanzando en el tema de SIOP y ya para cerrar ese capítulo. Y de ahí quisiera entrarme al tema de cómo llegaste al Z-Log. ¿Ya? Pero quisiera ver en el tema de forecast o bueno, las decisiones de SIOP. Muchas veces, evidentemente, en las reuniones se pueden tomar decisiones. Pero ¿cómo uno puede asegurar el cumplimiento de las decisiones para abajo? Porque a veces el tema operativo es, o sea, re distinto a lo que pueda suceder en un plano analítico o estratégico, ¿no? Ya, bueno, me estás haciendo preguntas súper complicadas. Lo que pasa es que son preguntas que no tienen una respuesta única, ¿no? Mm, Lógicamente. Creo que el tema de que las decisiones que se tomen dentro del S&OP, y es uno de los puntos que te mencionaba yo cuando me preguntabas cuáles eran las cualidades que buscaría para un S&OP ujú, claro,
es tener gente ahí que tenga la capacidad de decisión. Y por capacidad de decisión no entendería únicamente la jerarquía dentro de la compañía, sino la capacidad de decisión de una persona también involucra que esa persona entienda la decisión que ha tomado, las consecuencias que tiene y que sea una decisión factible, ¿no? Em, yo creo que eso puede hacer que las decisiones que se tomen en esa reunión o en esa instancia sean fácilmente desplegadas hacia los equipos de trabajo y sigan con un flujo natural, ¿no? Más de una vez nos hemos encontrado con decisiones que a veces uno no entiende o decisiones que ¿Tienes uno... alguna experiencia ahí que podrías contarla? Sí, bueno, a ver, te cuento la experiencia. Es un tema, era un tema de un producto de lanzamiento nuevo, un tema que se estaba planificando el lanzamiento de este nuevo producto. Entramos a esta reunión de Sales and Operations y bueno, era un tema desconocido para todos, entonces empezamos a analizar los números, cuánto necesitamos de qué. En base a los números que sacamos en conjunto ahí, hacemos un plan de entregas de los diferentes insumos que necesitábamos para producir este nuevo producto. Y en este caso en específico teníamos un producto que venía desde Europa, entonces tenía un lead time muy alto y era un producto muy específico que lo estábamos utilizando porque cumplía normas de calidad y qué sé yo. Bueno, cerramos toda la reunión, llegan los insumos, cumplimos los plazos de producción, se hace el lanzamiento y claro, pasa algo que no estaba en la carpeta de nadie. O sea, simplemente cuando es un nuevo producto puede salir muy bien o puede salir muy mal. O sea, siempre está el factor sorpresa en estas cosas, por más de que lo estudies muy bien, ¿no? O sea, es un tema de incertidumbre que siempre va a estar presente. Tomamos tomamos la decisión de las cantidades a producir, el producto es un éxito, se agotan las existencias y claro, viene una decisión desde arriba de, señores, este producto es un éxito, necesitamos producir 300% de lo que teníamos presupuestado. Entonces, claro, en ese momento tú dices, a ver, 300%, estamos seguros, revisemos ¿Tenemos otra vez los números. capacidad? Esto no se puede hacer, o sea, vamos a demorar mucho tiempo en esto. Entonces tomamos decisiones muy apresuradas y fueron decisiones, al final de cuentas, un poco desesperadas, ¿no? Trajimos parte de los insumos, los trajimos vía aérea para que lleguen a tiempo. Y finalmente, cuando llegamos a producir para cubrir este 300%, el factor de innovación o el factor sorpresa, digamos, de este producto recién introducido al mercado fue un pico que luego bajó. Y luego teníamos una cantidad de insumos en nuestros almacenes y de producto que lógicamente no, era algo inexplicable, ¿no? Y bueno, y todo eso al final a lo que nos llevó es a decir, nos hemos dejado llevar. La persona que ha tenido la capacidad de decisión en esa reunión tal vez no ha sido la persona idónea, ha sido una persona que se puede haber, no sé, o sea, se puede haber dejado llevar por emociones, por X, Y o Z motivo, ¿no? Entonces, ese para mí es un ejemplo clarísimo de cómo a veces es necesario una herramienta, y no te digo súper sofisticada o que te cueste una millonada, que simplemente te trate de disminuir la subjetividad de estas decisiones en base a datos, ¿no? En base a datos y un poco algo más duro, eh, que al final de cuentas puede fallar y podrías tener el mismo resultado, pero creo que disminuiría tu probabilidad de fracaso. Wow, perfecto. Yendo a los siguientes puntos en la agenda. ¿Qué falta, digamos, en un SIOP? ¿Y cuáles son los resultados que se tienen que entregar? Bueno, el resultado primordial que se tiene que entregar para mí es un plan de producción alineado a las expectativas que tiene ventas, a los objetivos que tiene la compañía, un plan de compras que obviamente sostenga este plan de producción y poco más. O sea, desde mi punto de vista, un SNOP ideal tiene que ser una plataforma muy transparente donde se discutan muy pocos temas puntuales de alguna u otra cosa que no esté bien alineada y el resultado final, algo duro, que la gente sepa cómo seguir, ¿no? Estos son los siguientes pasos y ya está. Buenísimo. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Cómo llegaste al Z-Log? Ah, al Eso tiene una Z-Log. historia bonita, seguro. El Y, buen Z-Log. y Bueno, creo que va ligado a lo que decías del tema de salir de la zona de confort, ¿no? tal cual. Y Bueno, creo que va muy ligado a tu punto inicial que decías de ser testarudo y meterle, pero tal cual.
A ver, el Z-Log es para mí una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida en el ámbito académico. Creo que es una institución que hoy por hoy es una joyita muy bien guardada, que yo la descubrí por circunstancias de la vida. Simplemente yo estaba buscando especializarme un poco más en el tema de cadena de suministro y en el tema logístico. Como hablábamos hasta hace poco, yo estaba muy metido ya en la parte de producción. Quería ver un poco más eh, herramientas que me ayuden a sostener las decisiones que yo fui aprendiendo con la experiencia. O sea, entonces buscaba una maestría, un diplomado, algo así. Y me pongo a buscar diferentes maestrías y creo que es algo con lo que se tropieza mucha gente hoy en día, es que los programas que encuentras muchas veces en Estados Unidos son prohibitivos. O sea, Excesivamente. Y aparte, elevadísimamente caros. claro, yo me refería justamente a eso. O sea, son precios excesivos que te hacen pensar que, bueno, tal vez salir tanto de tu zona de confort Puede costar puede también. costar, ¿no? Y no sabes si vas a tener un ROI Eh, necesariamente beneficioso, ¿no? Sí, y algo que para mí fue fundamental en el tema de decidir por un programa un poco más accesible en la parte financiera es y va a ser siempre mi intención de volver a Bolivia, ¿no? O sea, y cuando tú piensas en pagarte tú mismo un programa de maestría que se repague en un tiempo razonable y ves los precios de algunas universidades en Estados Unidos, bueno, dices, es que con esto, ¿qué salario necesito en Bolivia para repagar esto, ¿no? A veces te cuesta lo mismo de lo que te puede costar una vivienda Ujú. en tu país, ¿no? Hablemos de números claros y específicos. Sí, Tenemos evidentemente, de la red Scale, ¿no? O sea, son 4 programas, si no estoy mal, ¿no? El tema de MISI, Zlog y el sí, tema de, creo que en Luxemburgo, y lo exactamente. del MIT en Boston, ¿no? Sí, Boston, estamos hablando de $100,000 arriba. exactamente. Es que son números que Sí. están... Zlog hablamos de 25, si no estoy mal, Son ¿no? 20, sí, son 25. 25 y Y creo que bueno, los otros dos van por el mismo por el mismo rango, rango, ¿no? sí. Lo lindo de todo esto es que tienes la misma educación. Es correcto. Y al final yo creo que la puedes aprovechar de la misma manera. Eh, y creo que no hay una buena o una mala decisión, simplemente es que se acopla mejor a lo que tú estás tratando de formar como tu vida. Yo te digo, para mí una decisión fundamental en el tema de capacitarme en el extranjero es quiero capacitarme en el extranjero, pero con un monto razonable, que el día de mañana cuando yo vuelva a Bolivia tenga una deuda manejable o con un salario que yo pueda conseguir en mi país, pueda ir pagando esto en plazos razonables, ¿no? Entonces, esa es una decisión muy personal. Ahora, hay gente que realmente está más metida y quiere despegar en el extranjero y está pensando en residir en Estados Unidos. Obviamente estás hablando de una realidad de salarios distinta. Entonces, si tú te proyectas con un salario en Estados Unidos, seguramente el monto de los $100,000 del programa Boston residencial en Boston no te va a significar algo estratosférico, ¿no? es más Entonces, asequible. exacto, al final depende un poco de cuál es tu estrategia y de cómo vas armando tú las piezas. Pero este tema del Z-Log, yo te digo, para mí es una joyita muy bien guardada que yo la recomiendo con mucho cariño porque además de tener un precio razonable dentro de los programas, tienes una educación avalada por el MIT, compartes profesores, compartes contenido, tienes la experiencia en Boston donde conoces a mucha gente de los programas que tú mencionabas, de Luxemburgo, de Malasia, de Boston, etcétera. Y al mismo tiempo, en mi caso ha sido una oportunidad hermosa para vivir con mi mujer. Nos hemos ido a España, es un país que es muy amigable per se, sobre todo, bueno, yo creo que es una cultura muy afín con la latinoamericana, entonces nos hemos sentido muy a gusto. Estás en una ciudad que es Zaragoza, donde realmente tienes todo al alcance, donde los costos de vida no son tan elevados como en otras capitales europeas. Creo que es el costo de vida más bajo de Europa, si no estoy mal, ¿no? Te O, fallaría, tendría sentido lo que me dices, pero no lo sé. Pero sí te puedo asegurar de que el costo de vida en Zaragoza es incluso mucho más menor accesible. al de Madrid y al de Barcelona, por nombrarte otras ciudades donde Y mucha lo gente se va a lindo estudiar. para, creo que tal vez toda la audiencia de Supply Chainers es entender que en Zaragoza se encuentra uno de los mayores centros logísticos a nivel Europa. Exactamente. Mira, Ujú.
Eh, Zaragoza tiene una peculiaridad y yo cuando empecé a hablar, bueno, a enterarme un poco del Z-Log y del centro logístico que está ahí, me saltaba a la cabeza Bolivia, 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 Bolivia. Y La luz. sí, te digo por qué, porque Zaragoza está en una posición bueno, privilegiada desde el punto de vista logístico. O sea, Zaragoza en un radio de 300 kilómetros tiene a su alcance a Barcelona, a Madrid, si no estoy mal, está Valencia, o sea, eh, está en el centro logístico de España que ayuda a que muchas empresas pongan sus ojos en esa ciudad para poner un centro de distribución ahí que alcanza en un radio de 300 kilómetros, que quisiera decir que alcanzas cualquiera de estas ciudades en un día, en un trayecto de camión de un día. Entonces muchas empresas han puesto su foco ahí. Sin duda, una de las principales es Inditex, que es el grupo famoso por Zara, el Ah, grupo buenísimo, de la textil. red de textil. Ajá. Ellos tienen un centro de distribución muy grande ahí en Zaragoza y de hecho, bueno, gracias a las operaciones de este grupo es que el aeropuerto de Zaragoza, en términos de carga, se ha posicionado como el segundo aeropuerto principal de España. Entonces, claro, ¿y por qué me saltaba Bolivia, Bolivia, Bolivia? Porque a veces uno piensa, o sea, tú pensarías Zaragoza, está en medio de Madrid y Barcelona. Es como que no tiene, digamos, ninguna peculiaridad porque no está en la playa. O sea, como que no te salta mucho cuando dices Zaragoza. Incluso, te pongo el ejemplo, no tienes puerto, ¿no? O sea, no tienes un puerto en Zaragoza. Entonces mucha gente te dice logísticamente, si no estás en un puerto en Europa, tal vez no puedas ser una ciudad principal. Pero ahí es donde me salta a mí el nombre de Bolivia. Yo digo, tienes una posición estratégica, una posición clave, estás en el centro de todo, Totalmente ¿no? cierto, es la Entonces, misma situación. exactamente. Entonces yo digo, es una forma en la que el gobierno de Aragón ahí ha puesto sus fichas en la logística y creo que, bueno, desde mi humilde punto de vista de haber estado como estudiante unos pocos meses allá, no se han equivocado. Muchas empresas están posicionándose ahí. Y claro, lo han hecho sin tener un puerto, lo han hecho sin ser una de las principales capitales de Europa, ¿me entiendes? Y eso yo lo vinculo mucho aquí a Bolivia, porque yo creo que el futuro en Bolivia podría estar muy vinculado y nos podría dar resultados muy interesantes si nos empezamos a posicionar como un punto logístico estratégico, ¿no? O sea, Un punto estamos central, un punto central. Nosotros estamos realmente sí, en o el sea, centro de todo. en el centro de todo y lo podemos ver como algo malo y lamentarnos mucho, pero al mismo tiempo creo que con un par de decisiones estratégicas, buenas inversiones, podríamos empezar a potenciarnos como un centro logístico latinoamericano, ¿no? Me parece súper importante e interesante. Prácticamente tendríamos el ejemplo de que sí se puede, digamos. Y es un benchmark brutal, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que tal vez me voy a saltar un poco al tema, pero es que es algo que es parte de mi vida, está dentro de mi ADN y es algo que nunca voy a dejar de pensar y es como nosotros como país podemos empezar a dar saltos más largos, porque sí, nosotros podemos aprender de países que están más desarrollados, pero eso es siempre caminar detrás de alguien. Yo siempre me pongo a pensar, tenemos que encontrar la forma no de caminar atrás de alguien, sino de empezar a saltar, porque es lo que necesitamos, ¿no? O O sea, hacerlo nuestro. exactamente, hacer realmente algo que tal vez no se ha hecho nunca. O sea, yo le pongo realmente mucho interés cuando veo los temas del tren bioceánico, que me parece a mí un proyecto estratégico clave para el país, que me encantaría que se desarrolle. El tema este de Viru Viru Hub, que también me parecería que sería Ujú. algo clave. O sea, esos temas siempre los estoy viendo muy de cerca O sea, porque salir de la caja, digamos, ¿no? hay que tratar de buscar nuevas formas y reinventarse. Y en sí, yo creo que esta área, la cadena de suministro, puede dar muchas satisfacciones en ese sentido, ¿no? Ese es un área que comprende mucho y es un área que puede estar vinculada tanto con la industria y también puede ser vendida como un servicio, ¿no? Hoy por hoy se empiezan a ver empresas logísticas que cada vez están tomando más importancia. Obviamente el tema logístico cada vez es un boom. Ahora el comercio online es clave. Entonces, de la mano de este boom de comercio electrónico viene también el desarrollo de los grandes, los 3PLs, que empiezan se me va el nombre en español, perdón.
Bueno, Dilo, también no hay problema en inglés. los third party Ah, logistics, ya. ¿no? Son los 3PLs, que se van a desarrollar y se van a potenciar muchísimo con la nueva tendencia de vida que hay, ¿no? Ujú. Ahora, eventualmente a Bolivia va a llegar el comercio electrónico. Hay una consulta. ¿Cómo tú lo viste en tu experiencia en España el tema de lo de 3PL y 4PL y también 5PL, que creo que es algo súper avanzadísimo que ya se llega a una coordinación tan compleja de la cadena de suministros que creo que por lo menos en este lado o en Bolivia no lo hemos visto, digamos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo creo que es, es sin duda hacia donde tenemos que apuntar. Creo que hoy por hoy ya no es suficiente tener confianza en el operador logístico, en entregarle mi paquete y tener la confianza de que él me ha cumplido y siempre me va a cumplir. Hoy por hoy el cliente es muy exigente. Estamos hiper conectados. El cliente quiere entregar el paquete y saber dónde está en cada momento y si es posible quiere poder mandarle comentarios a la persona que está encargada de su paquete en ese momento. Y esto te lo comento ahora porque es una de las experiencias más recientes que tengo en el puesto de trabajo en el que estoy. Y ahora que bueno, estoy trabajando con el tema de farmacéuticos, es un tema súper delicado el tema de la temperatura a la que mueves los, los diferentes fármacos, ¿no? Y aquí el operador logístico juega un rol fundamental. O sea, el operador logístico tiene que estar comprometido a no solo darte la ubicación de tu envío todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Tiene otras sino condiciones. la temperatura, la humedad. Entonces estás hablando ya de productos que muchas veces son muy costosos, o sea, muchas veces un container de estos productos representa millones de dólares, porque estás hablando de, claro, de tecnología invertida a, a gran escala. Y claro, no quieres perder ni un contenedor de estos productos. Peor aún, deja de lado la parte económica. Si sabes que esos contenedores son vacunas para que la gente o sea, no sufra una enfermedad, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad adicional. Y esto está tan vinculado a la logística y está tan vinculado a todos los temas que hablábamos ahora, en que los operadores logísticos se tienen que reinventar y tienen que darte nuevas características y tienen que mostrarte todo en tiempo real. O sea, yo creo que la competencia cada vez es más dura. El tema de datos es fundamental. Estar conectado es clave. Entonces, bueno, en el mundo hoy por hoy las cosas se están moviendo a un ritmo súper acelerado. Yo creo que eventualmente eso va a desembarcar aquí. Confío que va a llegar, bueno, ya existe, hay que ser justos, ya existe Ujú, en gran escala, ¿no? Tampoco es que no ujú. existe nada acá. Existe en gran escala. Simplemente creo que a mí lo que me gustaría es que nosotros empecemos a ser pioneros en algunas de las En otras alguna cosa. cosas. Algo que se adecue a nuestra coyuntura y evidentemente pueda ser replicable en otro lado, digamos. O sea, Correcto. agarrar nuestra condición como una ventaja, algo así, ¿no? Exactamente, sí. Ahí, bueno, para terminar esta parte y ya irnos a las preguntas de formato y terminar la entrevista, porque yo creo que tienen un compromiso después. El tema de, ¿qué tú crees que sí, todas estas nuevas tecnologías podrían tener un desembarco mucho más pronto acá en Bolivia? ¿Y cuáles tú crees que podrían ser las oportunidades que nosotros como país podríamos generar y aportar, tal vez, y desarrollar y que se puedan replicar en otras partes del mundo? Bueno, yo creo que lo que va a desembarcar pronto, muy pronto, es el tema del e-commerce. Yo creo que han habido muchas señales que ha dado el mercado boliviano en general de que está preparado y de que está ansioso por sumarse a esta tendencia global. Yo creo que esto va a pasar muy pronto. Y en cuanto a las características que nosotros podemos tener como Bolivia dentro de esto, bueno, es una pregunta súper complicada. Yo creo que Sí. el hecho de estar en, en el centro de Latinoamérica con economías bastante grandes, que bueno, si bien ahora están un poco golpeadas, no dejan de ser de una magnitud súper relevante a nivel la Población. población, exacto. Ujú. Yo creo que eso puede ser algo clave, o sea, empezar a proyectarnos
un poco en la parte de servicios tecnológicos y de servicios de logísticos como un centro operativo estratégico, podría ser algo que nos dé una ventaja en general. Para llegar a ese punto, ¿cuál crees que sería el factor clave? Tal vez nuestro poder de negociación con el resto de países, política, o tal vez simplemente de la gente o de los actores en la industria. Mira, yo creo que yo le tengo mucha fe a nuestra generación. Creo que nuestra generación es una generación que está un poco más preocupada en temas estructurales del país, por lo menos así es como lo veo. Creo que la clave para llegar a esto es tener una visión estratégica de país. O sea, primero ponernos de acuerdo a dónde queremos llegar todos y sin importar qué es lo que esté pasando, cuáles sean los problemas de turno, seguir enfocados hacia eso, ¿no? Un poco definir cuál es nuestro paso estratégico como Bolivia y hacerlo, ¿no? Y yo le tengo mucha fe y soy muy optimista con nuestra generación porque yo lo veo. O sea, lo veo con gente como vos, por ejemplo, que empieza a emprender en cosas que están hoy por hoy a nivel global creciendo y lo estamos haciendo a la par. Lo veo muy emocionado con el tema de los autos eléctricos en Cochabamba, de Quantum. O sea, yo digo, realmente yo creo que se vienen cambios importantes. Yo creo que la semilla está muy metida en esta generación en Bolivia. Eh, y yo creo que de la mano de eso, una vez que nuestra generación empieza a tomar, tomar la posta en las decisiones estratégicas del país, se van a ir dando inversiones interesantes, se van a ir dando proyectos muy bonitos. No quiero decir que esperar es la solución, pero creo que ya se está formando algo y va a salir algo interesante. Buenísimo. Bueno, para terminar, vamos a las preguntas de formato. ¿Cuál ha sido tu quiebre más anecdótico o la salvada de quiebre que hayas tenido? La salvada de quiebre más anecdótica que haya tenido. Podría ser en cualquiera de tus puestos, la que más te haya llegado, la que más lecciones te ha dado y que hayas dicho, oh, lo he logrado. Pero bueno, No, mira, inmenso. te comento, es algo muy curioso, pero está muy vinculado a la parte financiera. Es haber recibido un resultado financiero cuando yo estaba seguro que los resultados operativos estaban bien, recibir un resultado financiero de $1 millón negativo. Y fue como uno de los baldes de agua fría más duros que me ha tocado sobrellevar, porque, como te digo, parecía estar todo bajo control y de repente era un tema financiero ahí que no lo veía venir. Y fue un golpe muy duro, menos mal tuve el tiempo y la oportunidad necesaria de meterme mucho, saqué muchos aprendizajes de eso, meterme mucho más en la parte financiera, entender el mundo financiero y finalmente lograr revertir de alguna manera un error de presupuesto financiero que, si bien no tenía nada que ver con la operación, era algo que afectaba directamente al área, ¿no? Entonces, creo que ese fue una de las etapas, te diría como profesional, más duras que me ha tocado vivir, ¿no? ¿Y cuáles fueron los factores? O sea, ¿qué pasó? Tal vez errores en información o tal vez... Completamente. Errores de información, falta de comunicación, o sea, incluso obviamente de mi parte, ¿no? O sea, de alguna manera yo me desconecté en el proceso de presupuesto, de la parte financiera, y se me pasó un pequeño detalle que se empezó a volver un efecto bola de nieve, ¿no? Entonces, en un principio no lo noté y finalmente terminó teniendo una magnitud muy importante. Pero bueno, al final de cuentas, creo que lo que más valoro de todo esto es el aprendizaje en la parte financiera que me llevo, el hecho de haberme llevado al límite a decir esto, o sea, Claro. no voy a levantar las manos y tirar las cosas así nada más, o sea, me voy a meter y lo voy a esclarecer finalmente, aunque solucionar no lo podría hacer porque no existe magia en las finanzas, pero bueno, esclarecerlo, entenderlo y tratar de mitigar los efectos que... Claro, y podría haber Pues, desembocado en muchos más problemas o quiebres. O sea, exactamente. era algo así, Sí, sí, wow, sí, pero bueno, súper crucial. sí. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y cuál es el peor? Bueno, el mejor consejo que he recibido, creo que te lo he mencionado ya a lo largo de la entrevista, sí, el tema de la empatía. O sea, creo que lo he recibido en la parte profesional y lo aplico en la vida en general. Ponerte en los zapatos de otro es clave. O sea, creo que el momento que logras
ver la vida desde otra perspectiva, se te abre el mundo. Se te abre el mundo, entiendes a la gente, puedes tener mayor influencia en las acciones de esas personas. Y te digo, en el ámbito laboral o en el personal, o sea, esto lo tengo súper vinculado. Y el peor consejo, eso es durísimo. Escuchaba que hacías esa pregunta en la anterior entrevista y he estado pensando en esta respuesta y creo que tengo una memoria selectiva. Yo, para bien, yo considero que es para bien. Creo que voy borrando las cosas que no me gustan. Está mejor, la verdad está bien. Y si alguien me ha dado un consejo que he considerado que ha sido malo, te aseguro que ya lo he borrado de mi cabeza y no lo tengo más ahí. Pero, Wow. Entonces, ninguno. Quedó ahí, digamos. No hay problema. No, sí. no hay problema. Perfecto. Vamos al tema de los apodos. ¿Cuál es el más chistoso que hayas escuchado? ¿Y qué opinas de eso sobre, o sea, si realmente aporta o no? El tema de los apodos yo creo que es algo muy cultural. Aquí en Bolivia, sobre todo, creo que es incluso hasta una muestra de aprecio, ¿no? O sea, cuando te ponen un apodo, siempre y cuando no sea algo denigrante, ¿no? O algo que te haga sentir mal, porque eso ya cruza la barrera. Creo que eso yo no lo llamaría apodo, lo llamaría insulto. Pero el tema de apodos es algo cultural. Y aquí en Bolivia creo que a veces cuando te ponen un apodo, creo que puedes hasta sentirte contento porque no has pasado desapercibido, ¿me entiendes? Y, y bueno, no sé si estoy 100% de acuerdo con poner apodos, pero me parece que es algo que viene con la cultura y lo acepto y lo disfruto y es divertido. O sea, Parte de gajes del parte de- oficio, digamos. siempre que no se vaya al tema personal, o sea, algo De que insulto, moleste, ¿no? exacto. Sí. Ujú. Perfecto, y nos vamos a la última. Si murieras mañana, ¿cómo quisieras ser recordado? Creo que lo único que me importa es ser recordado como una buena persona. O sea, de ahí en más puedo estar tranquilo. Creo que ese sería ese sería mi objetivo final. No, todo lo mido en cuanto a eso, en cuanto a considerarme una buena persona, en cuanto a tratar de que mi entorno se sienta bien. Y si cuando me muera me recuerdan así, me doy por bien pagado. Buenísimo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Walter. A ti, Eso Pablo, es todo. gracias por todo. Listo, pues. Chao, chao. Chao, chao.